Ya, estimados colegas, vamos a empezar esta sesión 2 de comprensión lectora, nombramiento y ascenso. En esta sesión 2 vamos a aprender estrategias para comprender infografías. Vamos a ver que en este apartado de comprensión lectora encontramos 25 ítems, es decir, 25 preguntas, y que corresponde 50 puntos de los 200 de la prueba única nacional. Vamos a ver que en las infografías nosotros hemos visto que están presentes en las pruebas del año 2015 y 2017. Muy bien, vamos a recordar que la infografía es un texto expositivo y esta infografía puede estar en formato discontinuo mixto. ¿A qué se refiere con el formato discontinuo mixto? En que el formato continuo se organiza en párrafos. En cambio, el formato discontinuo no tiene párrafos. En otras palabras, tiene un orden para poder leer. No presenta este orden para poder leer. No presenta un orden para leer de arriba hacia abajo. Si el formato continuo tiene párrafos, el formato discontinuo no tiene estos párrafos, pues el formato mixto es aquel que presenta párrafos y además le va a agregar figuras o gráficos. Vamos a recordar que uno de los trucos más eficientes en la lectura de una infografía es entender y comprender cómo se relacionan las imágenes y el texto en las infografías. Y esta relación puede darse a través de los títulos, los subtítulos y las imágenes que lo puedan acompañar. En cuanto al paratexto, nos vamos a fijar que este paratexto es un conjunto de elementos visuales que va a acompañar al texto. Este paratexto puede ser de forma verbal, títulos, subtítulos, prólogos, tamaños y tipos de letras. Y por otro lado vamos a encontrar también paratexto de forma icónica, es decir, ilustraciones, colores, esquemas, fotografías que acompañan al texto. Muy bien, vamos a ver ahora en los conectores expositivos, nos vamos a percatar que tenemos el conector de causa. Este conector de causa nos interesa porque cerca del conector de causa encontramos la consecuencia. En este caso, si nosotros analizamos los conectores, vamos a ver que antes de un conector de causa se encuentra la consecuencia. Por ejemplo, llegué tarde porque no me levanté temprano. En llegué tarde porque no me levanté temprano, vamos viendo que la consecuencia es que llegué tarde. O en una siguiente oración, los trabajadores llegaron tarde a consecuencia del paro de transportistas. La consecuencia es los trabajadores llegaron tarde. Hay que recordar que en un texto, entre la causa y la consecuencia, debemos resaltar las consecuencias. Entonces, tenemos otro ejemplo más, basado en hechos, en información. Entregué mi informe a destiempo debido a que no tenía internet. Entregué mi informe a destiempo es, en este caso, la consecuencia. Hay que recordar que en una infografía, sobre todo que tenga bastante texto, es común encontrar conectores. Vamos viendo que los conectores de causa son porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, cómo, consecuencia de, a causa de y en vista de que. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar que entre uno de los conectores de consecuencia, vamos a encontrar que la consecuencia se encuentra a la derecha o después de un conector de consecuencia. Vamos a analizar las oraciones que contengan información o hechos. Por ejemplo, hoy habrá mantenimiento de las redes. Por esta razón, no habrá luz. La consecuencia es no habrá luz. En la siguiente oración, el estudiante no repasó para el examen, entonces no aprobó el examen. La consecuencia, y que por ende debe ser resaltado, es no aprobó el examen. Y en la última oración, que estamos seleccionando estas oraciones, sobre todo las que tengan información o hechos, que son comunes en las infografías, en la última oración dice, se postergó el examen. En consecuencia, hay más tiempo para prepararse. La consecuencia es, hay más tiempo para prepararse. ¿Y cuáles son los conectores de consecuencia?
por lo tanto, luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, etc. Además, ahora vamos a ver la estructura del contenido de una infografía. Vamos viendo que la estructura del contenido de un texto se llama macroestructura. Esta estructura es expresada en temas y subtemas. La estructura del contenido o macroestructura se va a presentar con la siguiente estructura. Va a tener tema, va a tener subtemas. La existencia de subtemas en un texto depende de su extensión y su complejidad. Y vamos viendo, vamos observando que en un texto expositivo, como lo es una infografía, se va a desarrollar el tema o los subtemas mediante unas ideas. El tema se va a desarrollar con una idea principal y los subtemas mediante ideas temáticas. Por ejemplo, respondiendo a la segunda pregunta en la parte inferior, ¿el tema y subtema tienen verbo? Pues la respuesta es, tema y subtema no tienen verbo. Los que sí tienen verbo, porque los van a desarrollar o nos van a decir algo acerca de ese tema y subtema, es la idea principal y las ideas temáticas. ¿Y por qué se utiliza la palabra idea principal para todos los textos? Pues nos vamos a percatar o dar cuenta que las estrategias en los textos comunes es que se considere que la idea está presente en cualquier tipo de texto, lo cual es erróneo porque cada tipo de texto tiene sus propias particularidades, su propia estructura. Muy bien, en las infografías vamos a ver que el tema se desarrolla mediante una idea principal y los subtemas mediante ideas temáticas. Esta idea principal y las ideas temáticas tienen forma de oración, es decir, tienen sujeto y predicado. Y ojo, vamos viendo que las ideas temáticas no siempre coinciden con los párrafos o apartados que pueda haber en un texto. Si vamos observando en idea principal y idea temática, el sujeto de esta oración van a ser el tema y los subtemas. Vamos viendo también que el predicado de estas ideas o de estas oraciones va a ser lo que se dice del tema o lo que se dice del subtema. Además, vamos viendo, vamos observando que en una estructura, en un ejemplo, las características del perro sin pelo son beneficiosas para el hombre. El tema es las características del perro sin pelo. Y toda la idea principal es las características del perro sin pelo son beneficiosas para el hombre. Por otro lado, si tenemos en la siguiente oración, ¿cuál sería el tema? El calor corporal del perro sin pelo. ¿Y cuál sería la idea principal? El calor corporal del perro sin pelo es bueno para las personas asmáticas. Muy bien, ahora vamos a ver entonces la última oración. El dinamismo del perro sin pelo sería el sujeto y el predicado sería motiva a realizar ejercicios y todo ello junto sería una oración que se constituye como una idea principal. Vamos viendo ya las primeras estrategias para leer una infografía y nos vamos a percatar que en una primera estrategia está la supresión y la selección. Si nosotros vemos, ambos procesos son complementarios y nos vamos a percatar que si observamos, en el primer segmento que dice el maní no es una fruta ni un fruto, es una afirmación. Y todo lo que va después es una explicación. Las explicaciones no se resaltan, se suprimen bajo la estrategia de supresión. Pero esta explicación te dice o te indica que lo que va antes, o en algunos casos cuando vaya después, lo que va antes es lo que se debe resaltar. Y esto que se debe resaltar, nosotros le vamos a aplicar la estrategia de selección. Entonces, la supresión va a consistir en que el lector mentalmente, o en algunos casos para hacerlo didáctico puede tacharlo como en el ejemplo, mentalmente va a tachar la información irrelevante, es decir, que no es importante. Y recuerden que en Thunder aprendemos contigo. Gracias por tu atención.